Hola mis hermanos, muy buenas noches, gracias a Dios. Mire, ya estamos a martes, un día más que Dios nos permite poder compartir su palabra y sobre todo aprender más y más de Él. Deseo que este día haya sido de mucha bendición. Recordemos que para nosotros los hijos de Dios, cada día aprendemos más y más de Él. Bueno, claro, si usted escudriña su escritura, si usted pasa tiempo con oración con el Señor. Esta noche meditaremos en 7 versículos de las Escrituras del libro de Eclesiastés, capítulo 5, del 1 al 7. Solamente 7 versículos. Algo muy interesante lo que vamos a ver ahora. Y el devocional, hermanos, de esta noche se titula Conecta tu lengua con tu cerebro. Es muy importante que entendamos esto, mis amados hermanos, sobre todo porque a veces decimos cosas sin pensarlas que nos pueden traer consecuencias delante de Dios. Fíjense que las personas hoy en día hacen compromisos sin pensar en cumplirlos. Solo quieren salir del paso, pretendiendo que usarán a Dios sin meditar en lo que han hecho y sobre todo a quién se lo han hecho, ¿no? He conocido muchas personas que hacen tantas promesas a Dios y hoy brillan por su ausencia. Obviamente no cumplen lo que han dicho y aunque Dios respondió su petición, ellos se hacen de la vista gorda ante las promesas que hicieron a Dios. Lo triste, hermanos, es cuando vienen a ti llorando y clamando que Dios los ayude una vez más en esta situación en la cual se encuentran. Pero sabes, esto se vuelve a veces recurrente, ya que se acostumbran, como el pueblo de Israel, en verdad, a clamar a Dios cuando estaban mal, clamaban y Dios los oía, los libraba, pero en poco tiempo se les olvidaba todo y abandonaban a Dios. Qué triste es esto, pero es una realidad, la verdad, existente hoy en día. Y debemos de ser conscientes, hermanos, sobre todo, que todo el fruto de nuestro trabajo se puede, ¿verdad?, perder a manos de Dios por haber hecho un voto a la ligera. Así que aprendamos esta noche lo que el Señor desea enseñarnos en estos 7 versículos y que usted sea consciente de lo que le ha dicho a Dios, de las cosas que Dios lo ha librado. Mire, yo me puedo dar cuenta de muchas cosas y puedo notar a veces, en verdad, hermanos, cómo Dios en su soberanía nos ayuda grandemente. Aunque a veces, créame, hay ocasiones que no sabes de qué te libra Dios, pero Dios es soberano y te cuida. Yo cuando salgo todos los días a dejar a mis hijos o a visitar a alguna persona, pues estar orando por ella, no sé de qué percances me puede librar el Señor, pero me libra y lo puedo sentir en mi vida. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que Él cuidará mi salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y es cada día que mis hijos se van a la escuela, están los dos sentados aquí en el sillón, ¿sabes qué? Vamos a orar, les digo, los encomiendo la mano al Señor y cito ese salmo precioso donde Dios promete cuidar mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Por eso, hermanos, estamos comprometidos para con Él por todo lo que ha hecho. Pero hay gente que se ha comprometido para con Él y no cumple. Y qué tristeza, ¿no? Que hoy en día de verdad tomemos tan a la ligera la vida cristiana. Así que leamos esta parte y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Dice aquí el versículo 1, ¿sí?, de Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, fíjate lo que te dice. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La invitación aquí es que guardes tu pie, es meditar antes a qué vas a la casa de Dios. Acércate más para oír antes que ofrecer o prometer algo que no vas a cumplir. Porque dice aquí, porque es un sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal, ¿sí? Y es interesante este versículo. Guardar tu pie significa ser cuidadoso. Cuando entramos en la casa de Dios debemos ir con una actitud correcta para poder estar abiertos y listos para escucharle, hermanos, no para dictarle lo que pensamos que Él debe hacer. No. Él no va a hacer lo que nosotros queremos. Nosotros estamos prestos para escuchar, pero también tenemos que tener cuidado que nos ganen las emociones, que no nos ganen y prometamos algo que no vamos a cumplir. Y algo muy obvio es que Dios no nos va a tener por inocentes. Dice el versículo 2, no te des prisa con tu boca. Te habla de meditar.
ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Vea la razón, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Él es el poderoso, Él es el soberano. No lo puedes engañar a Él. Y dice, por tanto, sean pocas tus palabras, lo que vas a decir, lo que vas a hacer, lo que vas a cumplir. A veces a la gente le gana la emoción y habla más ante Dios y a veces no cumple más. Aquí es interesante el versículo 3, vea la razón también. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Sí? Y dice el 4, cuando a Dios haces promesa, escúchame bien, dice, no tardes en cumplirla. No le estás prometiendo a cualquier persona. Dios conoce la intención de tu corazón si lo prometiste solamente para salir del paso. Y Dios en su majestuosa soberanía y sobre todo su gran amor nos responde. Pero qué fácil es olvidarse, ¿no? Cuando a Dios haces promesa, dice, no tardes en cumplirla. Vea la razón, porque Él no se complace de los insensatos. Esta palabra es fuerte, pero insensato significa sin sesos, sin cerebro. Y a veces pensamos, por eso te digo que conectes tu lengua con tu cerebro, lo que estás diciendo a Dios. Dice simplemente el 4, cumple lo que prometes. Dijiste algo a Dios, prometiste algo, cúmplelo, sencillo, porque no se complace en los insensatos, que no piensan, que no analizan a quién se lo están diciendo. Versículo 5 dice, mejor es que no prometas, dice, es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuánta gente, hermano, en verdad engaña a Dios? Dios, si tú me respondieras, yo te prometo que me voy a entregar y esto. Mire cuántos casos he tenido yo de oración, en los cuales la gente, pastor, de verdad, voy a seguir al Señor y voy a estar ahí el domingo y voy a consagrarme y voy a cambiar mi vida. Y mire, brillan por su ausencia, en verdad. Dan vergüenza a veces este tipo de personas. ¿Por qué? Porque piensan que a Dios lo engañaron, que le jugaron el dedo en la boca, que Dios fue burlado. No, mi hermano, de Dios no te burlas. Por eso te dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, simplemente ora al Señor que te ayude, pero no le prometas nada que no vas a cumplir. Y no que prometas y no cumplas. Salomón advierte aquí a sus lectores que no deben hacer votos, hermanos, promesas necias a Dios. En la cultura de Israel, el hacer votos era un asunto serio. Los votos eran voluntarios, pero una vez que se hacían, eran inquebrantables, lo que nos dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 21-23. Es muy tonto, créame, hacer votos que no se puedan cumplir o jugar con Dios al cumplir un voto parcialmente. Señor, luego te lo cumplo, ¿no? Cuando Dios es un Dios real. Mire, es mejor no prometer que hacer una promesa a Dios y no cumplirla. Todavía mejor es aún hacer un voto y cumplirlo, ¿sí? Mateo 5:33 nos dice esto. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Lo que has prometido tienes que cumplirlo. Dios no tiene por inocente al culpable. A menudo, hermanos, se interpretan mal estos versículos, diciendo que son un paréntesis en el argumento de Salomón. Se supone que son consejos acerca de la adoración correcta, incluyendo la actitud apropiada para realizarla, ahí en el versículo 1, y la práctica correcta de la oración, de versículos 2 y 3, y la manera apropiada de pagar los votos al Señor. Sin embargo, en realidad son una parte muy importante, hermanos, del argumento de Salomón, pues advierten que no se debe ofrecer votos a la ligera que podrían provocar la pérdida de los frutos del trabajo, pues Dios puede destruir la obra de sus manos, ¿sí? De lo que estás haciendo tú. Aquí Salomón aconseja que no se actúe insensatamente sin cerebro al hacer promesas a Dios, la cual él llama sacrificio de los necios, ahí en el versículo 1, y multitud de palabras del necio en el versículo 3, y recomienda que no se hagan promesas a Dios en forma apresurada y sin hacer una consideración a fondo. No te des prisa con tu boca, dice, ni tu corazón se apresure, en el versículo 2. Y por último, el versículo 6 y 7. Estamos subiendo un poco más breve, pero sobre todo con un contenido reflexivo para que entiendas que lo que has dicho
Y lo que no has cumplido tienes que hacerlo. Versículos 6 y 7. No dejes que tu boca te haga pecar, dice. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. No, no es así. Vea la razón y la forma de pregunta. Porque harás, dice, que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Sí, aquello que te dio, te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque tú no cumpliste. Y tal vez estés en esa situación en la cual estés pasando algo completamente difícil, pues bueno, Dios tiene que intervenir. Tú prometiste algo y tienes que cumplirlo. Él es fiel, Él cumple las cosas. Y tienes que vivir de acuerdo a lo que prometiste al Señor. Hay tanta gente, ¿verdad? Te lo digo, que ha desertado sus promesas, no cumple al Señor, Él cumplió, pero tarde o temprano Dios te pasa la factura. Por eso dice aquí, a forma de pregunta, ¿por qué harás? ¿Por qué harás? Dice que Dios se enoje a causa de tu voz, de lo que tú has dicho y no has cumplido, y que destruye las obras de tu mano. Así que no llore cuando esté pasando situaciones complicadas, hermano. Ahora dice el versículo 7, el último, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si vas a cumplir, hazlo. Si vas a hacer lo correcto, hazlo. Si no vas a cumplir con Dios, no prometas algo que no vas a cumplir. Salomón también advierte que no resultaría precisamente anular la promesa aduciendo ignorancia. No. Algo que se comete sin premeditación o error, delante del sacerdote. El ángel, el mensajero, probablemente se refiere al sacerdote como en Malaquías 2:7. Y hermanos, la base para esta exhortación es Deuteronomio 23, capítulo 23, 21 y 23, donde se describe que los votos eran voluntarios, pero que debían cumplirse porque no hacerlos es pecado y provocaría el castigo de parte de Dios en esa parte. Así Salomón dice que hacer votos neciamente está mal, hacen mal, dice, y advierte que la boca de las personas podría hacerlas pecar, lo cual es desagradable delante del Señor, ahí en el versículo 4, y le provocaría a ira en el versículo 6. Tal pecado podría resultar en que la persona perdiera todo aquello por lo que ha trabajado. Hay gente que se ha orado por ellos, se le resuelve el problema y hermanos, ni los miras. La verdad, se hicieron como ojo de hormiga. No los miras ya en las cosas de Dios. Puesto que un voto hecho a la ligera podría traer la destrucción de los frutos del trabajo de la persona y por lo tanto su mismo trabajo sería fútil en esa parte. Salomón, hermanos, compara los votos necios con los sueños futiles o vanidosos. Ese es el pensamiento expresado en el versículo 7a, de que de alguna manera podría traducirse literalmente en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades, porque a veces ni cumples, ¿no? Y aquí Salomón exhortó a los lectores a temer a Dios, en el versículo 7b, a ser cuidadosos y a no pronunciar votos necios, sino que cumplieran lo que ya habían hecho. No sé qué has prometido a Dios, solamente tú y Dios lo saben, pero si lo hiciste diciendo que no fuiste consciente, déjame decirte que Dios no te tomará por inocente. Así que te animo a que mejor los cumplas y no vuelvas a hacer promesas que sabes bien y estás consciente que no cumplirás. Es algo real. La gente tiende mucho a justificarse. Lo hice por ignorancia, pero el Señor me conoce, ¿no? El Señor sabe que no lo usaste. El Señor sabe que te burlaste de Él. Y piensas que te burlas de Dios, no es así. Así que, hermano, de verdad, este no es un mensaje condenatorio, es un mensaje de reflexión. Que mucha gente está así. Y a veces está ahí hundida y sabe bien que Dios ya actuó porque se pensaron burlar de Él y no es así. Lo que has prometido, cúmplelo y cúmplelo a cabalidad. Te invito a orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias, Señor, porque en verdad no podemos hacer votos a la ligera. Tú no tendrás por inocente al culpable. No podemos decir que fue por ignorancia tampoco, Señor, porque no es verdad. Pero sí te podemos decir que necesitamos cumplir aquellas cosas, Señor, que tú nos pides. Te pedimos perdón por nuestras promesas mal hechas, las que no hemos cumplido, pero te pedimos que nos ayudes en todo tiempo, en todo momento, a buscar tu voluntad y a hacer lo correcto. Padre, si en algo hemos, Padre, enganchado nuestro compromiso y nuestras bocas,
que cumplamos, Señor, porque en verdad tú te complaces de las personas que cumplen tus promesas y no, Padre, que simplemente te desechan. Así que, Señor, ayúdanos a cumplir lo que hemos dicho, porque tú siempre prometes estar con nosotros y bendecirnos, y ayúdanos a seguir adelante en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amada. Espero que este devocional haya sido de reflexión. Me puso mucho a pensar esta parte de Eclesiastés en la mañana que leía, y algo es cierto. Mucha gente ha prometido y no ha cumplido. Si tú eres uno de ellos, cumple de verdad, porque, hermanos, de verdad Dios pasa la factura. A Él no lo engañas en ningún sentido. Así que te animo a que hagas eso y que sigas adelante con tu Señor. No pienses usar a Dios solamente para tus propósitos y olvidarte, porque no lo usas. Dios te da la oportunidad de que vengas a Él y cambies esa actitud. Que Dios te bendiga, excelente noche. Te veo mañana con un devocional más para el alma. Gracias y que Dios les bendiga. Excelente noche.